En la capilla, todos se mantienen en silencio, mientras que los 4 líderes de sus respectivas órdenes se observaban fijamente. Veo que también están informados sobre los recientes acontecimientos, dice Lord Uther, líder de los Centinelas Esmeralda. Y a mi parecer, según cómo lo manejaron tus centinelas, es como si quisieras mantenerlo oculto. ¿Por qué? Añade Lord Sicio, líder de la vanguardia carmesí. ¿Qué demonios pensabas al tener en secreto esto? ¿Es que acaso los siglos han logrado al fin afectar a tu memoria? Reclama molesto Lord Wolfgang, líder de los acechadores negros. La Edad Oscura. Pronuncia Lord Edward, líder y mago de la Guardia Celeste. Los caballeros asientan sus cabezas al escuchar esas palabras. La Edad Oscura fue el tiempo cuando solo había oscuridad en este mundo. En esos tiempos ya lejanos, cada alma que venía aquí solo encontraba un mundo en el que no había luz alguna, salvo la espesa negrura del sitio mismo. Condenados a vagar libremente en un lugar así. Tal vez pensarías que eso sería lo peor. Pero, como ya sabrás, a veces el manto de la oscuridad solo está ahí para ocultar a las aberraciones y pesadillas que escapan de la imaginación de cualquier hombre, mujer y niño. Lo único que podías sentir eran los horridos susurros, gritos y tocaciones que podías recibir de tu alrededor. Todo ese tiempo estaba lleno de un dolor y un sufrimiento tan indescriptible, que solo desearías la muerte para poder parar esos constantes tormentos. Pero ese es un privilegio que se te quita, una vez pises esta tierra maldita. Le explica el sujeto al condenado al verlo con una mirada perdida. En otro momento te contaré el resto de la historia. Créeme. Esto no era así, antes que llegaran ellos. El condenado observa los lores de las 4 órdenes, mientras ellos discuten entre sí. Si no deseas que esa era vuelva, será mejor que empieces a dejar ese tonto orgullo que tienes de lado. Aconseja Lord Sicio a Uther. Basta de todo este parloteo. ¿Dónde está la cosa por la que nos reunimos aquí en primer lugar? Exige Lord Wolfgang, mostrando una ferocidad que estremece a los demás. Tranquilízate, Wolfgang, no es tiempo para perder la compostura. Aunque, debo de decir que también quiero saber más acerca de la situación. Así que dejémonos de frivolidades, y dejemos que Uther nos muestre lo que consiguieron sus centinelas. Termina diciendo Lord Edward, líder y mago de la Guardia Celeste. Gracias, Edward, me alegra saber que aún sigas siendo el mismo, después de tantos siglos. Líderes de las 4 órdenes, como ya sabrán, en esta ocasión nos encontramos reunidos aquí, después de tantos años, por la sola razón de que nuestro hogar se encuentra amenazado nuevamente por lo que se esconde a través del velo. Pero esta vez, no solo ha traído un no muerto, sino que además trajo consigo a un carcelero de la muerte. Eso es imposible, porque mandarían a un carcelero. ¿Dónde está el no muerto que vino con él? Pregunta Lord Wolfgang mirando a su alrededor impaciente. Ve al condenado al lado del sujeto, y se acerca hacia él. Pero Lord Uther se interpone en su camino. Detente, Wolfgang. No importa cuánto tiempo pase,
aún puedo reconocer que tú tampoco has cambiado en absoluto. El sujeto, al analizar toda la situación, decide hablar. Disculpen, oh grandes señores de las 4 órdenes. Tengo como deber, por haber traído a nuestro nuevo invitado ante ustedes, de decirles que aún es incapaz de articular palabra alguna. Por lo tanto, no servirá ningún interrogatorio o juicio que se le dé, de momento. Los lores solo se quedan viendo al sujeto, pensando en qué harán a continuación. Entonces, no hay manera de que nos diga cuál es la razón por la cual un carcelero lo acompañó aquí, dice Lord Sicio pensando en voz alta. Más razones para deshacernos de este no muerto, alega Wolfgang, apartando a User de su camino. El sujeto denota la preocupación en su rostro, pensando en tener que proteger al condenado de alguna manera, o hacer algo arriesgado. El condenado, al sentirse en peligro por la cercanía del gran caballero de negro, blande la espada que tenía consigo desde que llegó, y confronta a Lord Wolfgang de frente. Los demás caballeros, desenvainan sus hojas ante este accionar, y rodean al condenado, manteniéndose en guardia. Guarden posición, no hay necesidad de que hagan nada, ordena Wolfgang a los caballeros, y estos obedecen. Así que no hablas, pero sabes cómo pelear. Lord Wolfgang saca su propia espada, y de un solo movimiento veloz, arroja la espada del condenado, dejándolo vulnerable. Queriendo dar un estoque mortal, es detenido por una fuerza invisible, que se manifiesta en una nube color azul en sus brazos. Suficiente de tus juegos. Cálmate, o tendré que hacerlo por ti. Amenaza Lord Edward a Wolfgang, estirando su mano hacia él, resplandeciendo de la misma nube azul que sus brazos. Suéltame, Edward, tus trucos de magia no impresionan. El condenado, sin perder el tiempo, corre hacia la espada. Lord Wolfgang ejerce toda su fuerza en sus brazos, logrando de un tirón hacer desaparecer la nube, para después acercarse al condenado y darle un corte lateral en la espalda. El condenado se percata de la cercanía de Wolfgang y coge con sus dos manos la espada, chocándola en contra de su oponente. Pero Lord User interpone su espada en contra de Wolfgang. Wolfgang intenta apartarse de él, previniendo un ataque inesperado. User, por su parte, deja una abertura a propósito, caminando hacia él. Así que tienes mucha confianza, dice Wolfgang, abalanzando rápido su espada sobre la cabeza de User. Antes del impacto fatal en él coge la hoja con una mano, y con la otra, coloca su espada en la garganta de Wolfgang, chocando con su armadura. ¿Terminaste?, le dice User. Sí, pronuncia Wolfgang, retirando su espada levemente, y guardándola en su funda. Se separan ambos, viendo User su mano, sintiendo un pequeño cosquilleo a la vez. ¿De dónde sacaste eso?, le pregunta. Me temo que eso no es asunto tuyo, responde receloso Wolfgang. Por otro lado, el condenado se pone de pie, siendo ayudado por el sujeto.
¿No has tenido experiencia previa en combate? No es así, no muerto. Se dirige Lord Sicio hacia el condenado. Se podría decir que no posee la suficiente habilidad para un combate real, Lord Sicio. Responde el sujeto. El solo hecho de que haya llegado hasta este punto significa que tiene lo necesario para sobrevivir. Pero no mucho, si deseas vivir como lo has hecho hasta ahora. ¿Acaso quiere decir que él podría entrar a la fortaleza de Zen? No puedo decir nada hasta que él mismo acepte hacerlo. El condenado recapacita, pensando en todo lo que ha vivido. Primero, estando encerrado por mucho tiempo, en una celda desde que tiene uso de razón. Luego siendo golpeado y sacado a rastras, junto con otros, solo para ser enviado a otro lugar mucho peor. Presenciando el mismo, la masacre de todos sus compañeros, por una bestia endemoniada. Y al final siendo reducido por los guardias de ese lugar, por querer proteger a lo esudito que vino con él. ¿Cuál es tu decisión, no muerto? Pregunta Lord Sicio seriamente, observándolo junto al sujeto. El condenado, quedándose en silencio, recuerda a aquel tipo, que antes de morir, lo señaló con la misma espada que sostenía en ese momento. Sintiendo una sensación que lo hace temblar, decide ponerse de rodillas, y entregarle la espada, alzando ambos brazos. Lord Sicio, sin mediar palabra alguna, acepta el gesto del condenado, cogiendo la espada. Mientras que el sujeto, a un lado, por alguna razón, se alivia por esa decisión. Guardia. Sí, milord. Responde. Llévelo a las barracas, y denle algo que ponerse. Le ordena Lord Sicio. Como ordene. El guardia procede a guiar al condenado a la salida de la capilla. Se lo agradezco, milord, por la elección que acaba de hacer. Le prometo que cuando llegue el momento, él estará listo para la prueba. Le dice el sujeto, postrándose ante él, agachando la cabeza. Ve entonces, y cumple tu deber. Le responde. El sujeto se marcha, siguiendo al condenado. Lord Edward se acerca a Sicio. ¿Estás seguro de que podrá hacerlo? Le pregunta Edward. Eso lo sabremos dentro de poco. Necesitamos saber lo que está pasando a través del velo. Responde Sicio. Wolfgang se retira del lugar, estando malhumorado. Oye, Wolfgang. La próxima vez que intentes algo así de nuevo, no solo será tu armadura la que salga con rasguños. Le advierte User, guardando su espada. Wolfgang solo lo escucha, siguiendo su camino. En nuestro estado actual, dudo que podamos hacer frente a lo que nos aguarda, si las cosas resultan ser peor de lo que podemos esperar. Le dice Lord Edward, viendo el comportamiento de sus dos hermanos. Descuida, Edward. Aunque ellos tengan sus diferencias, al final, todos tenemos un mismo objetivo en común. Objeta Lord Sicio, saliendo de la capilla, acompañado de Lord Edward. Momentos después,
dentro de una estructura, en una habitación, se encuentran entrenando el sujeto con el condenado. El condenado empuña su espada en contra del sujeto, pero este lo bloquea, y se acerca a él. Bien. Parece que ese pequeño encuentro con Wolfgang te hizo recapacitar sobre tu situación actual. Pero, la fuerza no lo es todo, mi amigo, dice el sujeto, empujando su espada y la del condenado hacia un lado. El condenado fija su mirada hacia las espadas, descuidando su frente, siendo esto aprovechado por el sujeto, que agarra su brazo que sostenía la espada, y le dobla la muñeca haciéndola caer. Luego de hacer eso, rápidamente se pone de espaldas ante él, manteniendo firme su agarre, procede a darle un levantón, tumbándolo fuerte contra el suelo. ¿Cómo viste a Lord User? Él se mostró sereno ante Wolfgang, acercándose hacia él, sin ninguna defensa aparente, pero demostrando al final que tenía la situación bajo control, ejecutando una técnica de contraofensiva, dejando a su rival con muy pocas opciones de respuesta, sin que muriera en el intento. El condenado se repone del dolor, intentando levantarse. El sujeto por su parte, lo ayuda, extendiéndole la mano. Puede que no estés listo aún, pero, con la práctica, puedes llegar a acostumbrarte aquí, y tal vez, quién sabe, formar parte de una orden. El condenado solo lo ve con una mirada inexpresiva, siendo sus cuencas negras, lo que más resaltaba de él. ¿Podrías ir por tu espada? La que está por ahí, para poder continuar. El condenado obedece, va y se agacha, tocando solo la empuñadura con sus dedos. Cuando de pronto, siente una sensación de que algo está atrás de él, y rueda hacia adelante, evitando un ataque por la espalda por parte del sujeto. Vaya. Entonces esto demuestra que tienes buenos reflejos. Bien por ti, te servirán mucho cuando entres en la fortaleza de Zen, la cual ya habías visto, cuando estábamos siendo llevados a la capilla. ¿Te acuerdas? El condenado solo lo mira algo nervioso, estando atento a cualquier movimiento que haga el sujeto. Oh, disculpa, solo quería comprobar la duda que tenía sobre tus reflejos, ya que, como vi que respondiste al ataque de Wolfgang, no sabía si lo podías hacer de nuevo. Lamento que te haya asustado. Te prometo que no lo volveré a hacer. Así que, por favor, solo relájate, ¿ok? Le pide arrepentido el sujeto. El condenado ve al sujeto una vez más, saliendo de la habitación. Espero que no se haya enfadado conmigo. Uf, qué día ha sido. Con esta reunión de los 4 olores y ahora la prueba, no creo que nada más vaya a pasar. Termina diciendo el sujeto, dejando su espada en un estante, y después dirigiéndose hacia una ventana, solo para ver una puesta de sol a lo lejos. La noche fría y oscura caía sobre la fortaleza de Zen, en el cual, dentro de sus gruesos muros de concreto, se encontraban los caballeros de la vanguardia carmesí, inspeccionando las trampas y obstáculos de cada habitación y su correcto funcionamiento. Señor, todos los mecanismos funcionan, acorde a sus especificaciones, dice un caballero a su capitán. ¿Los grupos ya están todos reunidos?, le pregunta. Solo estamos el grupo 1 y 2. El 3 aún están abajo.
revisando los extraños ruidos que provenían de ahí. Responde otro caballero. El capitán, con una pequeña molestia en su voz, decide mandar a los demás grupos a buscar a los faltantes. Bajen y encuéntrenlos. Debemos de tener todo listo antes del amanecer, ordena el capitán. Lo siguiente que hace cada caballero es tomar una antorcha y encenderla con el fuego de otra que estaba encendida a su cercanía. Así entonces, bajan por las oscuras y tenebrosas escaleras, llegando al subsuelo, que estaba algo inundado por el agua, desprendiendo un hedor nauseabundo, producto por las heces de pequeños animales moradores. Sepárense y encuéntrenlos. No deben estar lejos. Si alguien logra encontrarlos, debe de llevarlo a la entrada y hacer saber a los demás, ¿entendido?, dice un caballero a sus camaradas. Y estos se retiran, tomando cada uno su propio camino. Un caballero con su antorcha decide revisar cerca de los muros, murmurando cosas. ¡Demonios! Este lugar apesta. ¿Cómo es posible que alguien se pierda aquí y soporte toda esta mierda? ¿Es que acaso tanto toma revisar unos extraños ruidos? Que a lo mejor son solo esas malditas ratas teniendo una orgía entre ellas. El caballero, sintiendo que patea algo en el piso, decide bajar su mirada. Ah, lo sabía, son solo esas. Corta su diálogo abruptamente, al notar manchas de sangre en el suelo. Viendo con mayor detenimiento, se percata de que deja un rastro que lleva hacia una intersección entre las paredes. El caballero voltea hacia todas las direcciones, teniendo una rara sensación que sacude todo su cuerpo. Pero haciendo caso omiso a esto, agarra su espada con firmeza y sigue el camino de sangre. Mierda, definitivamente, algo anda mal aquí. Tal vez debería, solo... No, yo soy un caballero de la vanguardia carmesí, custodio y protector de esta área, fui entrenado en este mismo lugar, sobreviviendo a todas estas trampas y obstáculos, ganándome así el honor de ser un guerrero, reconocido por mis habilidades. Retirarme solo, por un poco de sangre, me haría quedar en vergüenza entre los míos. Se reafirma el caballero, llegando y doblando una esquina. El rastro seguía hasta la oscuridad, en la que por pocos segundos se lograba vislumbrar algo en las sombras, que se alejaba y escondía detrás de otro muro de piedra. ¡Ey, espera! ¡Maldición! Corre el caballero, tratando de alcanzar a la silueta. Pero entonces, patea otra cosa en el piso, tropezando. ¿Pero qué es esta? Ve en ese momento, inconfundible ante la iluminación de su antorcha, un brazo cercenado. Él no podía creer lo que veía. El brazo de alguien, ahí tirado, portando el emblema de su orden. Solo podía acercarse temeroso, tratando de descifrar las causas del por qué estaba ahí. Decide coger el brazo. Pero una rata aferrada a este salta, asustando al caballero. Al diablo con esto, yo me largo. Se logra escuchar un siseo muy cerca de él. Otra vez, siente ese miedo que recorre todo su cuerpo, impidiendo moverse.
una larga hoja oxidada. Sale del pecho del caballero, y luego es retirada de forma brusca de su cuerpo. De pronto, un brazo agarra su cabeza, retrayéndola hacia atrás. El caballero, inmóvil ante la rapidez de la situación, solo puede ver con terror, como una gran serpiente antropomórfica, lo observa desde arriba. Terminando en que este ser engulle toda la cabeza en sus fauces. Todo está ocurriendo mientras se escuchaban gritos y el sonido de la batalla, desatándose dentro de la gran fortaleza de Zen.